Hola, buen día a todos. Nuestro grupo está conformado por María Paula Martínez, María José Quiñones, Sergio Andrés Moreno, María Alejandra Ortiz. En esta pequeña presentación vamos a hablar sobre la implementación y funcionamiento del ICETEX en la actualidad y haciendo un contraste con las propuestas del presidente electo Gustavo Petro. Primero, cabe definir qué sería el ICETEX, donde encontramos que el ICETEX es una entidad del Estado que promueve la educación superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo con recursos propios o de terceros, específicamente para población que tiene menor capacidad de acceso a la educación dependiendo de su economía. Ahora bien, dos de las características fundamentales del funcionamiento del ICETEX que debemos tener en cuenta son, uno, cómo funcionan los créditos del ICETEX y dos, cómo está funcionando o características del financiamiento actual del ICETEX. ¿Cómo funcionan los créditos del ICETEX? Pues el ICETEX propone o prioriza sus créditos a personas pertenecientes a estrato 1, 2 y 3 o que pertenezcan, o perdón, y que pertenezcan a población vulnerable, ya sean víctimas del conflicto o afrodescendientes, desplazados, etcétera. Bien, hay tres modalidades de crédito del ICETEX, que son créditos cortos, créditos medianos y créditos largos. Dentro de los créditos cortos, encontramos que la persona o el beneficiario de los créditos cancela la totalidad mientras estudia el 100%. En mediano plazo puedes cancelar hasta el 60, 40 y 30% mientras estudias y el resto depende del acuerdo que tengas, ya sea cuando inicies a trabajar o 10 años después. Y el largo plazo es que cancelas hasta el 25% o el 0% de tu crédito mientras estudias y el resto de la deuda la cancelas posteriormente. Mm, Uno de los beneficios de los créditos del ICETEX es que puedes cancelar puedes cancelar tu deuda cuando inicies a trabajar. Ahora bien, características del financiamiento del ICETEX es que actualmente se implementó la política del pago contingente y es que mm, se establece una cifra y una deducción y retención de acuerdo o que sea proporcional a tus ingresos, siempre y cuando la persona genere ingresos de más de un salario mínimo mensual. Otro cambio que hubo es que actualmente el 88% de los beneficiarios cuentan con 0% de intereses, si tenemos en cuenta que cerca de 900.000 estudiantes son activos beneficiarios del ICETEX. Hola, buenos días. En este momento voy a presentar em, la herramienta de Excel, la herramienta para, en este caso, una propuesta de Petro que es sobre el ICETEX. Para esto vamos a analizar el número de matriculados y matriculadas en educación superior durante el gobierno de Iván Duque, desde el semestre 2 de 2018 hasta el semestre 2 del 2020. Eh, Tenemos separados como variables hombres y mujeres. En el segundo semestre del año 2018 se matricularon 1.109.996 hombres y 1.247.082 mujeres. Aquí tenemos la fórmula, que es la suma de 4, que es la variable de hombres, más 4, que es la variable de mujeres, para el total de matriculados en ese semestre. Lo mismo pasa en el año 2019, el semestre 1, 1.097.375 hombres y 1.225.972 mujeres, para un total de 2.323.347 matriculados. En el segundo semestre del 2019, 1.113.969 hombres
y 1.239.541 mujeres, para un total de 2.353.510 matriculados. En el segundo semestre, en el primer semestre del 2020 nos da 1.067.406 hombres y 1.199.685 mujeres, para un total de 2.267.091 matriculados. En el segundo semestre del año 2020 tuvimos un millón 43.443 hombres y 1.183.673 mujeres, para un total de 2.227.116 matriculados. El total de hombres matriculados en educación superior durante el gobierno de Iván Duque fue de 5.432.189 hombres, a comparación de 6.095.953 mujeres. Para esto, la fórmula usada es suma de 4, que es, en el caso de los hombres, de 4, que es el primer valor de hombres, y se pone, aquí como podemos ver, hay dos puntos, porque significa que es una secuencia de datos. En este caso es este, 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 y este, para darnos este total. Y lo mismo en este caso, pero con la columna E. Ahora vamos a analizar el total de estudiantes beneficiarios activos durante el gobierno de Iván Duque, tomando como datos el año del 2018 al 2021 y el incremento del número de beneficiarios, del porcentaje de número de beneficiarios que incrementó, además de la cantidad de hombres y de mujeres que se beneficiaron de esta entidad. En el 2018 tenemos 633.526 beneficiarios activos en el ICETEX, con un 44% conformado de hombres y un 56% de mujeres. En el 2019, 673.761 beneficiarios, en el que el 43% eran hombres y el 57% mujeres, teniendo un incremento del 6%. Aquí tenemos 0,06 porque en este caso la fórmula que utilizamos es C16, que es el número de beneficiarios menos, menos C15, que es el número de beneficiarios del año anterior, dividido entre C15, que es el número de beneficiarios del año anterior. Y aquí podemos tener el incremento que se tuvo con respecto al año pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, que en el año 2020 se tuvo 838.930 beneficiarios activos del ICETEX, entre un 43% de hombres y un 57% de mujeres, con un incremento de 0,25. En 2021, 916.937 beneficiarios activos, en el que el 43% eran hombres y el 57% mujeres, con un incremento del 0,9. Muchas gracias. Bueno, en el plan de gobierno, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Cambió por la Vida, tenemos en la parte 313 Jóvenes con Derechos, liderando las transformaciones para la vida, educación superior pública, gratuita y de calidad. El ICETEX para estudios en el exterior, transformaremos la lógica bancaria del ICETEX y crearemos un ambicioso plan de salvamento para liberar de las deudas a todos sus usuarios. El ICETEX se especializará en financiar préstamos sociales de estudios de pregrados y posgrados en el exterior. Y como lo ha dicho repetidas veces el presidente por medio de entrevistas, de debates, de sus redes sociales, por ejemplo, aquí está en Twitter, Gustavo Petro.
Hablando del crédito del ICETEX que propuse condonar porque llevan al estudiante a dejar la universidad, a no tener opción de emprendimiento y después de graduarse o pensar en el suicidio. La educación superior es un derecho y no un negocio con dinero público. O el gobierno para la vida debe liberar a la juventud colombiana de la esclavitud que representan las deudas con el ICETEX. Yéndonos a lo estadístico, según Gustavo Petro, el 100% de las personas, que en este caso es un aproximado de 916.937 personas, el 50% de estas personas, la mitad, que serían aproximadamente 458.468 personas, desertaron porque no tenían los medios económicos para pagar esta deuda, y el otro 50% que están dentro del sistema, el 13,9%, o sea, 120.000 personas alrededor, cuentan con el crédito pero no tienen cómo pagarlo, es decir, en ese momento se encuentran endeudadas. En su plan de gobierno, que es liberar a los estudiantes de su deuda, muchos opositores le han planteado la pregunta, ya que queda alrededor de un hueco de 7 billones si se hace esto. Si se perdonan las deudas de las personas, quedará un alrededor de 7 billones de pesos, pero no hemos encontrado información donde él responda o de una solución a esto. Y, y también tenemos, por ejemplo, el presupuesto de educación superior en su plan de estudio, en su plan de gobierno. El presupuesto actual que tiene el Estado es aproximadamente de 4 billones, que es el 100%, y de este 100%, el 87,50%, o sea, 3,5 billones, se van con programas como Serpilio Paga a universidades privadas y no a las del Estado. Es decir, que alrededor de más del 50% del dinero que va a la educación superior se va a universidades privadas y no públicas. En el plan de gobierno de Gustavo Petro se piensa o se tiene planeado que en un año, el presupuesto en un año suba casi el 350%, es decir, que de 4 billones pase a 14 billones. Ese sería el plan de gobierno y de Gustavo Petro hablando sobre el ICETEX y las deudas con los estudiantes.